Maravilloso Antonio. Qué voz, era un jilguero, qué voz más bonita de Antonio. Y tan guapo que estaba. Pues un poderío tremendo, ¿no? Porque era un cantador sobrado. Por todos los sitios podía cantar lo que quisiera, ¿no? Llegó, cantó cuando siente una guitarra y se hizo famoso. Ya se hizo famoso de golpe. Es el prototipo del cantante popular por excelencia, muy querido por el público y con una voz que le hacía diferente de todos los demás. Tiene esa cosa de un personaje popular que de repente se encuentra de la noche a la mañana con la fama y no pierde para nada su identidad humana, para nada. Es de una grandísima humanidad. Era un pájaro, ese sí que tenía gorgorito, era una voz privilegiada. Que era auténtico. Era un prodigio de la naturaleza, era una cosa impresionante. Una especie de Pavarotti, pero con 3 bombonas de oxígeno más, ¿no? Era alucinante. Otra de esas voces imposibles de emular y de imitar es el virtuosismo de la copla. Uno de los grandes exponentes de la copla, sin ninguna duda. Un hombre que es que era absolutamente irrepetible. Cuando actuaba en los teatros, en el cine, era una masa de público y todas las entradas estaban vendidas. Fue algo novedoso, fue algo que rompió con todos los cánones establecidos. Las canciones había solo una forma de escucharlas y era la radio. No existía la tele, todavía no estaba el cine y bueno, pues estaba la radio y los cancioneros, no había más. Entonces Antonio dijo, bueno, pues me voy a un concurso de radio a ver qué es lo que pasa. Ya lo saben los que sueñan con la fama del artista. El próximo día 15 a las 11 de la noche, gran concurso para premiar las mejores voces desconocidas. Ganó un concurso de radio, lo que le supuso un premio de 150 pesetas y la grabación de un disco. No tenía guitarra ni nada y a pelo cantó. Bueno, ya está bien. No te prodigues gratis, que eso no es negocio. No sé qué canción cantó, pero ganó el primer premio. En Radio España se llama Cupones y Or. Cuando yo lo vi por primera vez, la fiesta campera, el macetero, era un prodigio, claro. Yo creo que fue el único artista que se hizo famoso en un día. En un solo día. Yo creo que en su caso es verdad. Es verdad porque él era un autor absolutamente desconocido que venía de terminar la mili de Málaga, sin padrinos, sin apoyos y sin dinero, con una mano delante y una mano detrás, y de buena a primera esa voz tan singular se oye en la radio y a la gente le llama la atención, porque había ya muchos intérpretes de copla, tanto femeninos como masculinos, pero muchos de ellos se parecían entre sí, se confundían. Sin embargo, el timbre de voz y la manera de interpretar la copla que tiene Antonio Molina es inconfundible. Y yo creo que eso le ayudó a que verdaderamente con ese concurso de radio le catapultase al éxito, grabase su primer disco y se hiciera famoso y muy conocido. Antonio Molina se hace artista de la noche a la mañana, yo creo que es demasiado decir. Yo creo que no es verdad. Porque no se puede decir que una persona que empieza a cantar de niño y que no triunfa hasta los 21 años más o menos, pues no es precisamente que triunfe de hoy para mañana. La voz de su amo, que era una casa discográfica, lo contrató por 3 años y le dio lo que entonces era una fortuna, 150 pesetas para grabar discos durante 3 años. Él ya pensó, tengo el cielo abierto. En la ventana como un pañuelo de luto, la noche se
Ahí se volcaron las compañías discográficas, lo llamaron desde Barcelona, que fue donde grabó su primer disco, y ya empezó a funcionar como artista. A raíz de la grabación del disco, hizo un cortometraje que se titulaba El Macetero y que fue un éxito absoluto. Era un cortometraje en el cual únicamente se ponía en escena a una canción, pero fue de un éxito tal que fue verdaderamente su despegue. El macetero. Abrir niña los balcones, que ya llegó el macero, con mi primo un sandunguero, encandiló corazones, con mi primo un sandunguero, encandiló corazones. Vengan y compren la rosa, ruborosa y sin espina, miren esta clavellina, que fue la flor del rumero, coleopilista y geranio, se trae macetero. El macetero. En menos de un año alcanzó cuotas inalcanzables para muchos cantantes. Esto era Antonio Molina. Antiguamente, porque un hombre cantara copla era como algo raro, ¿no? Antes era flamenco o no te fuera mucho del sitio. Es que tampoco era un cantante de copla al uso, es decir, había mucha diferencia entre los cantantes de copla masculinos y las cantantes de copla, en definitiva. Él da paso a esa nueva oleada de autores de copla, pero que están ya inmersos en la sociedad de posguerra y franquista, y que quizá son menos combativos en sus argumentos literarios, en los argumentos de las canciones, que se decantan por un folclorismo más suave, más tópico. Su copla, la mayor parte de los casos, era alegre. Era alegre, era vitalista, era comunicativa, producía alegría en la gente que le escuchaba. Porque a excepción de unos cuantos temas más o menos dramáticos, la mayor parte de las canciones de Antonio Molina eran canciones no divertidas exactamente, pero desde luego no dramáticas. El cómo cantaba Antonio te llegaba al corazón por eso, porque era sinceridad, o sea, era verdad, era dejarlo ahí todo, toma para ti, cógelo. Antonio, que es que él creó un estilo, tampoco era copla. Él era un cantante que hacía una interpretación. Esas subidas de tono que hacía en falsete, esos agudos que alcanzaba, nadie los había escuchado nunca. No era lo habitual ni lo no habitual, es que no había existido. Ahí era Molina, que tenía un falsete muy largo, muy impresionante, hacía esos cambios de voz, ¿no? Bajaba la octava y la subía como si aquello fuera un tal mantequilla, que eso no lo hacía nadie. Nadie ha cantado y probablemente nadie va a cantar con la voz que tenía Antonio Molina. Sobre todo, y parece que es un poco insistente, pero es la realidad, ese falsete que le hizo famoso es irrepetible. O sea, ha habido gente que ha intentado imitarle y no ha sido posible, es que no llegan. Esas cualidades que tenía Antonio Molina, sobre todo de la capacidad pulmonar, de aire, de aguantar. Este hombre no hubiera sido cantante, podía haber estado perfectamente en un circo, ¿sabes? Como hombre que tiene un aguante pulmonar increíble, que es incapaz de... O sea, que puede ahogar a todo el que lo intente con él, ¿no? No, era un monstruo, no era el falsete ese que era de una potencia impresionante, ¿no? Un privilegio. Eso es un poco, se puede decir, Pavarotti y pocos más.
Claro, cuando se llega a unas... auténticamente delirante. Yo creo que en esa voz es una mina donde cantaba esto una paloma blanca, aquello era una cosa realmente sobrenatural, ¿no? Que ni Caruso llegaron a esos agudos, ¿no? Era un hombre que cantaba al 5 por arriba, a eso no cantan ni los niños de 9 años, eso es imposible, esa voz que tenía. Luego sabía modular de una forma muy personal, muy suya. Además, incluso si tú te pones a escuchar una voz de Molina, la mente ya se te va. ¿Dónde va a acabar Molina, no? Tenía la voz de esos niños castrados para que nunca perdieran ese don. Esa capacidad de aire que cogía, que alargaba las canciones al no va más, al infinito. En Molina es que llegaba la gente a levantarse del asiento del teatro diciendo, este hombre se ahoga. Y eso no lo hacía nadie nada más que él. Era increíble. Todo el mundo cuando oía a Antonio, lo estaba viendo en el teatro, incluso cuando estaba escuchándolo en casa en un disco, se preguntaba lo mismo. Sobre todo en directo, que era más, ¿se ahoga o no se ahoga? Que era la pregunta que todo el mundo se hacía diciendo, ¿hasta dónde va a llegar? No puedo. Y Vázquez Montalbán dejó escrito y dice, bueno, al final los que se ahogaban eran los que estaban oyendo a Antonio Molina, aunque fuera por solidaridad, porque estaban con la movida de, por Dios, que pare ya, que se ahoga, ¿no? Entonces él se había desparramado, se había dejado todo en el escenario. Ojo, pero no es solo aguantar y con un sonido. Es aguantar pues haciendo trinos como él lo hacía. Los gorgoritos, ¿sabes? Los quiebros con la voz que hacían. Dicen que retenía la voz de una forma que subía 1 o 2 tonos y lo volvía a hacer por arriba. O haciendo escalas como él lo hacía, con esa sensibilidad, con ese sentimiento. Y con una emoción también importantísima. Lo primero pues lo hacía con la garganta, eso aprende en la academia, lo que pasa es que él lo trajo de nacimiento. Y luego lo hacía con el diafragma, ¿no? El falsete de ¡ay! Eso lo hacía con el diafragma, ¿no? Antonio Molina era algo diferente de lo que van a nacer muy poco. Los espectáculos, en lo que al hecho teatral se refiere, eran como muy primarios, muy elementales y todos ellos basados en las habilidades del cantante o de la tonadillera o del tonadillero. Estaba formado por estampas. Cada estampa era una escena que tenía su propio decorado, tenía que ver con la canción que se iba a cantar y más que cantar, que se iba a representar en la escena. Y en aquella época también había circo, había variedades en todas partes, porque se le llamaba a los espectáculos donde se mezclaba todo, la copla, el flamenco, lo moderno, se le llamaba espectáculo de variedades, donde lo mismo salía una bailarina, que salía una pareja de cómicos, que salía un cantao de flamenco, y se le daba vida a este arte nuestro, que es muy, muy intenso y muy grande. En ese momento, según un guión, un desarrollo, digamos, de una obra, que enlazaba una estampa, una escena con la otra. Bueno, los espectáculos de Antonio eran unos espectáculos de variedades, donde iba pues un poquito de humor, un poquito de folclore, un poquito de baile, había un poquito de todo. Para unas escenas flamencas que encajaban por en medio del espectáculo, había escenas que eran de ballet flamenco, había otras escenas que eran de ballet más folclórico, general, regional, rozando lo clásico, el bolero clásico y cosas por el estilo, ¿no? Pues allí silvanaban coplas, una detrás de otra. Eran de librillo, o sea que siempre cantaban las mismas canciones, siempre eran las mismas escenas. Te lo digo, los espectáculos de Antonio Molina no eran diferentes, lo he visto en el Calderón, en el Fuencarral, con Tona Radelli, con lo que lo veía con Juan Valderrama, con Lola Flores y Manolo Caracol. No se diferenciaban, además los títulos que se llevaban todos muy parecidos, ¿no? la mar serena, con ella me digo adiós.
Hay un detalle curioso de Antonio Molina que yo nunca he podido averiguar por qué. Si tú te fijas, Antonio Molina, con todo lo que... la cantidad de canciones que grabó, que es de los que más canciones grabó a lo largo de su carrera, es el único artista de la canción española que jamás en la vida cantó ni grabó una canción de Quiroga. El único. Es verdad a medias que Antonio Molina no cantó canciones del maestro Quiroga. Sus grandes temas como El Macetero, por ejemplo, o El Agua del Avellano, o todos estos temas son temas fundamentalmente de esta segunda hornada, aunque algunos de ellos ya fueron compositores de la época dorada de la copla, como el propio Perelló, que es el que le compone El Macetero, o el famoso Soy Minero. Pero él sí hace versiones de los grandes temas de la copla, cómo no, porque eso es un reto al que se han enfrentado todos los intérpretes de la copla. Antonio Molina es de esos, a veces, no sé cómo decirlo, ¿no? Como de esos prodigios de la naturaleza, ¿no? Porque parece que ese señor, yo no sé si cantaba con los pulmones, si cantaba, con qué cantaba, ¿no? En aquella época cantábamos sin micrófono, pero hay que decir que los teatros tenían acústica, que la orquesta no estaba arriba, sino en el foso, que los arreglos que te hacían le daban una brillantez en las introducciones que luego silenciaban cuando cantabas. Y lo importante era que tuvieras más o menos voz, pero una voz que corriera. No había ninguna amplificación. Pero no, entonces no había ni micrófono ni leches. No, era algo impresionante. La media granadina del Agua del Avellano, bueno, Yo quiero ser matador, era una cosa de... Torero de empaque y solera, a ti la gente por lo valiente te anda a clamar, cuando tirándote a matar, marcando lento el volapié, ve aquel torito de muerte y rueda tu pie. No quiero ni imaginar, bueno, me imagino porque hacer 2 funciones diarias, 7 días a la semana, cantando como Antonio cantaba, bueno, Antonio y los demás, ¿no? Lo que era el espectáculo de cantar 2 veces al día, sin día de descanso, aquello era para agotar y destrozar a cualquier hijo de vecino, ¿no? Y hacíamos 2 funciones diarias, ¿eh? Tarde y noche. Sin micro, ¿eh? A 20 canciones o 15 canciones. Y ahora termina el espectáculo, móntate en el auto, al otro día a otro pueblo, otro sitio. Así se hacía todo. No yo, todas las que estábamos en este mundo del espectáculo. Nadie en la época de los 50 logró lo que hizo Antonio Molina. Con mi pena y mi alegría, mi cantilín y corazón. Esa voz es una mina. Ese chico lleva millones en la garganta. ¿De verdad? Hay que pensar que Antonio Molina revolucionó la copla. Hay mucha gente del flamenco que le gusta más quizá que de los de la copla, por aquello de lo que hacía con su voz, esos gatos, esos alargar de esa manera, esas que están tan soberbiamente bien hechas. A la vez de Antonio Molina pues estaba Juanito Valderrama, teníamos al Príncipe Gitano, teníamos a Rafael Farina. Hay canciones formidables. Las primeras que grabó, para mí, han sido las mejores, ¿no? Las canciones más famosas de Antonio Molina yo diría que son básicamente Soy Minero, que es su canción fundamental, y poco después Adiós a España. Adiós a España, que se conoce también por otro título, que es Tengo una copla morena, y que es una canción nostálgica de un personaje que se tiene que marchar de España a buscarse fortuna. Y él cuenta siempre, además, que cuando interpretó por primera vez esta canción, que fue en la película El pescador de coplas, le significó algo muy profundo, muy sentimental,
porque efectivamente, poco después de rodar esa canción para esa película, de grabar esa canción para esa película, él efectivamente se iba de gira por América. Y entonces pues digamos que lo sintió un poco más, ¿no? Que le afectaba un poco más cantar esta canción porque efectivamente se marchaba. Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Que león de vaqueando de España, de mi querer. Antonio Molina grabó muchas canciones. Grabó 365 canciones y, a más, muchas canciones repetidas, que fueron más o menos unas 400 a 410 canciones en las repetidas, que las grabó en discofón. Entonces las primeras grabaciones de Antonio Molina, con esos agudos tan altos, ese trémolo que tenía en la voz, era algo inusual, algo que fue nuevo, que a la gente le chocó, pero a la vez que lo chocó, yo creo que le pareció prodigioso y con unas dotes canoras increíbles, ¿no? Y ese fue el gran éxito de Antonio Molina. Sus canciones eran las que se oían, Soy minero, por ejemplo, por decir alguna. Soy minero, pues se oían a todas las horas. Y las sabía todo el mundo, los niños, los abuelos y las monjas. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de Era un hombre guapo, simpático, agradable. Entonces todo el mundo, todas las mujeres se tiraban encima de él para verlo, para abrazarlo, para decirle que era un artista fuera de lo normal. Él mismo contaba que eran muy avasalladoras sus fans, que incluso cuando salía del teatro y lo esperaban a la puerta para pedirle autógrafos o para pedirle, pues, o saludarle o felicitarle, o pues que le gritaban, que le tiraban de la ropa, intentaban arrancarle botones para quedarse con ellos como recuerdo. Incluso cuenta que en alguna ocasión hasta llegaron a tirarle del pelo para quedarse con algún mechón, así como a modo de reliquia religiosa, ¿no? El mundo de las figuras de la canción, de la copla, en la posguerra, le sucede un poco como al mundo del toro. Son ese tipo de ídolos que precisamente por provenir de una extracción popular baja o media, se convertían enseguida en ídolos a seguir, ídolos de masa. Entonces, esto le sucede a Antonio Molina como le sucede a muchos otros, ¿no?, cantantes de la época, ¿no? Rafael Farina una vez incluso comentó, Antonio llevó un espectáculo a Salamanca y Farina dijo, mientras este niño está aquí yo no canto en Salamanca, porque es que era impresionante cómo llenaban las plazas. Bueno, ¿y ahora por qué no nos cantas algo? ¿Yo? Sí. Anda, Antonio, anda. Es que lo mío es otro cante. Yo necesito la orquesta, el escenario, y después de cantar Rafael... Vamos, no seas permaso. Está bien, sea, bien. Farina es un cantador flamenco que se acerca a la copla y canta la copla desde el mundo del flamenco, mientras que Antonio Molina es un cantador de copla que incorpora a la copla algunos elementos del flamenco, pero el viaje es contrario, es decir, Rafael Farina es un cantador flamenco de ley, mientras que Antonio Molina conoce muy bien los palos flamencos y los estilos flamencos, pero está más decantado por lo que es la concepción canónica de la interpretación de la copla. Antonio Molina, pues bueno, hizo 9 películas. Eran películas correctas, hechas para un momento concreto, que la gente pasa sentada aquí y se pasa un rato agradable. También servía para promocionar las canciones, para grabar discos de la película correspondiente, etcétera, etcétera. Las películas de Antonio Molina tienen una cosa naif que a mí me apasiona. Yo habré visto El pescador de coplas, no sé cuántas, entre otras cosas porque
porque es una película de Antonio del Amo que no está nada mal dentro de lo que es el género, ¿no? Ha llegado la hora, Juan Ramón, ha llegado. Sí, la hora de estornudar. No, hombre, la de la apoteosis. ¿Te sientes con facultad? Me siento con tembladera, ¿no lo ves? Creo que El pescador de coplas, junto con Malagueña, que hizo la de Lolita Sevilla, son las mejores películas de Molina y en las que, evidentemente, mejores canciones había desde mi punto de vista. Mira, mira, malagueña, malagueñita. Mira, mira, Barcelona. Ay, qué grande y señorona. Y qué bonita. Todos los cantantes tenían que hacer cine, si no, no eran cantantes. Manolo Escobar, el Farina, Valderrama y con la Piquer, todos tenían que hacer cine, ¿no? Cuando llegó al cine todo el mundo pensaba, bueno, en los comienzos del cine, ¿no? Que aquella experiencia en el teatro servía para el cine, porque en el fondo ya era todo un espectáculo y una pequeña película que montaban en esa hora o hora y media de espectáculo. Eran guiones que se adaptaban para engarzar 6 o 7 canciones del repertorio popular de las cantantes. Había que hacerlas, las hacía, les servía muy, pues la gente iba, luego él tenía sus actuaciones, que es lo que realmente le importaba. Esa voz es una mina, que indiscutiblemente fue el éxito número 1 de Antonio Molina. Ese Soy minero era indiscutible en todos sitios, ¿no? Soy barrenero por caminada de España y solo quiero el sonido de una taranca. Soy minero, eso, bueno, a ver quién no se sabe esa canción. Además era muy buen actor Antonio Molina y muy guapo. Y para ser artista del folclore no hay más remedio que ir así vestido de ingeniero y con esta soga al cuello. Y Antonio la cámara lo quería. Antonio atrapaba la cámara con esa mirada, con esa sonrisa que tenía tan cautivadora. Era un tipo guapo. Pero no solamente guapo, es que traspasaba la cámara. Entonces en el cine, aunque al principio lo que hacía era cantar, y no es que fuese ningún número 1 pero acabó siendo un gran actor. Resultaba guapo porque era un hombre guapo, resultaba bien, pero no era un actor. Su camino no era, evidentemente, las películas. Yo creo que era tan buen actor como muchos actores del género, pero no era algo que a él le gustase especialmente. Él sabía que el cine era algo que le servía para conectar con la gente, para comunicar su cante más fácilmente, y no solo en España, sino también en Latinoamérica. Pero él, como Farina, eran cantantes que le gustaba mucho el directo. Eran cantantes que esta cosa del playback y de la voz grabada o enlatada no les hacía mucha gracia. Hacía su papel bien, no era un actor, pero lo que yo siempre digo que lo que Antonio no arreglaba como actor lo arreglaba con la voz, ¿no? Antonio Molina como actor era Antonio Molina. Yo no creo que fuera actor. Y a la gente tampoco creo que le importase mucho que fuera mejor o peor actor, porque la gente no iba al cine a ver a Antonio Molina hacer interpretaciones como podría hacer Paco Rabanne o Fernán Gómez. No, evidentemente iba al cine a ver esas pequeñas historias que le escribían y a oírle cantar. Pero yo no tengo nada de comediante y a lo mejor estropeaba la escena. Lo peor para él era que él en los grandes espectáculos lo que hacía era cantar. Y en el cine, y eso sí que fue un trauma para él, lo que hacía era mover la boca, porque de lo demás se encargaba el playback, ¿no? Eso lo llevó mal y lo encajó mal. Me dejé 7 veces